Hola chicos, soy la profe Loti. En esta clase veremos estática o fuerzas de equilibrio. ¿Qué es la estática? La estática es la parte de la mecánica de los sólidos que estudia el estado de reposo de los cuerpos y las condiciones que deben cumplir las fuerzas para equilibrar a los cuerpos. Ahora, ¿qué será fuerza? Fuerza es una magnitud física simbolizada por una flecha, pero es una magnitud vectorial capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma dada de un cuerpo o una partícula. Algunos ejemplos de la vida cotidiana tenemos. Por ejemplo, hay un hombre que trata de empujar un objeto, ¿no? Se genera una fuerza, pero como ese objeto está en contacto con la superficie, entonces se genera una acción que es el peso. Y a toda acción hay una reacción, que es la normal perpendicular a la superficie. Una fuerza puede poner en movimiento rectilíneo uniforme a un objeto que estaba en reposo. Como podemos observar, este hombre trata de levantar el objeto, pero no se puede ver esa fuerza. También podemos aumentar o disminuir la rapidez de movimiento del objeto, como se puede observar en este ejemplo. O puede cambiar la dirección. Ambos, ¿no? Empujan, entonces tratarán de mover el cuerpo, o sea, pueden cambiar, si ellos vienen por este lado, pueden cambiar la dirección del movimiento rectilíneo uniforme. Puede producir deformaciones, ¿no es cierto? Si dos hombres jalan una cuerda, van a causar una tensión tal que van a tender a romper la cuerda. Tipos de fuerza. La fuerza puede ser ejercida desde una distancia o por contacto directo. Tenemos las siguientes fuerzas. La fuerza de la gravedad está denotado por el peso. Ahora, ¿qué es el peso? Es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el centro de la Tierra, como podemos observar a los cuerpos cercanos a la superficie en todo momento. Se grafica siempre dirigida hacia abajo, verticalmente. Podemos decir en resumidas cuentas que el peso es una fuerza relacionada de la masa por su respectiva gravedad. Hay otra fuerza llamada normal. Esta fuerza normal surge al tener en contacto con la superficie, ¿no? En este caso, es como la superficie empujara y recibe una fuerza de reacción, que es la llamada normal. Se grafica siempre perpendicular a la superficie de contacto. Y mientras que el peso no, siempre es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Cuando hay superficies inclinadas con un cierto ángulo, la superficie se toma como eje de las X y la normal como el eje de las Y, porque la normal siempre es una fuerza perpendicular a la superficie. Una de las fuerzas es la fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión no es una fuerza de tracción que se presenta en el interior de las cuerdas, cables o hilos, oponiéndose al estiramiento siempre. Se grafica al aislar los cuerpos como una reacción interna al estiramiento. Continuando, veremos la diferencia entre el peso y la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos, mientras que ¿no? Es la fuerza gravitatoria que ejerce un astro sobre un cuerpo y se mide en Newton. Hemos dicho hace rato, ¿no? No es lo mismo masa que peso. La masa, si podemos observar, lo mide la balanza. Medimos la masa del estudiante es 60 kilogramos, mientras que el dinamómetro mide el peso del estudiante. Tenemos un ejemplo, si el estudiante con masa de 60 kilogramos tiene un peso acá en la Tierra de 589 newtons, en la Luna medirá 98 newtons de peso. Ahora, ¿por qué? Porque la Luna tiene una gravedad de un sexto de la gravedad de la Tierra, aunque su masa del estudiante siempre permanece constante, en este caso de 60 kilogramos, tal como se verifica en el siguiente cálculo. Entonces, el peso del estudiante en la Tierra, ¿cómo se ha sacado el peso del estudiante?
hemos dicho, ¿no? El peso es igual a la relación de la masa por su gravedad. Su masa era 60 kilogramos, multiplicado por la gravedad o el valor de la gravedad 9.81 metros por segundo, nos da un valor de 588.6, mientras que el dinamómetro nos ha lanzado un valor entero. Kilogramo metro sobre segundo nos da una unidad de Newton. Pero el peso en la luna del estudiante será menos, porque la masa sigue siendo los 60 kilogramos, pero su gravedad hemos dicho que es un sexto de la gravedad de la Tierra, entonces lo dividimos entre 6, el valor de la gravedad, multiplicando nos da un valor de 98.1 Newton. Entonces, es muy distinto, ¿no?, el peso del estudiante en la Tierra que en la Luna. Representación de las fuerzas. Las fuerzas siempre se representan en forma de diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es la representación gráfica de todas las fuerzas existentes o que actúan sobre el cuerpo, que están en equilibrio. ¿En qué consiste? En aislar siempre, ¿no? Acá vemos un cuerpo que está suspendido, entonces se aísla ese cuerpo. Grafican todas las fuerzas existentes, en este caso, la fuerza de tensión, ¿no? Sabemos que en los cables, hilos o cuerdas se genera una tensión, ¿no? Que se trata de romperse, entonces graficamos esa tensión, ¿no?, como una reacción. Y siempre vamos a graficar su peso de cualquier objeto. Procedimientos. El peso, como acabamos de indicar, siempre va a ser una fuerza vertical hacia abajo. En cuerdas o cables, la fuerza se representa mediante tensión, hemos dicho. Aquí está la tensión hacia arriba. Aquí no tiene tensión, simplemente va a ser normal. La fuerza de rozamiento estático se representa paralelo y contrario al posible deslizamiento. Es decir, si el objeto trata de deslizarse, entonces va a haber una fuerza opuesta al deslizamiento, pero no se va a deslizar, ¿no? Porque es una fuerza de rozamiento estático que no se mueve o está en movimiento continuo o movimiento uniforme. A lo largo de toda la misma cuerda existe una sola tensión, a menos que esté interceptada por un cuerpo. Acá, por ejemplo, una sola tensión. Y si hay otro cuerpo acá y se genera otra tensión o nudo, ¿no? A menos que esté, digamos, se amarra el nudo o amarra otro cuerpo, a eso se refiere, a menos que esté interceptada por un cuerpo o nudo. Pero ¿cómo se grafican las fuerzas en este objeto que está suspendido y además con un ángulo, ¿no? La superficie inclinada en este caso nos va a resultar ser el eje de las X. Y la normal, sabemos que la normal siempre es perpendicular, una reacción perpendicular a la superficie, es decir, una reacción en 90 grados acá. Esta lo tomamos como el eje de las Y. Como existe una cuerda, un cable, se genera una tensión. Y como ese objeto tiene su peso siempre en forma vertical. Aquí nada que descomponer, aquí tampoco está en forma vertical, pero aquí no. En este caso el peso no se encuentra ni en el eje de las X ni en el eje de las Y, entonces se tiene que descomponer, que vamos a ver más adelante. Ejemplo del diagrama de cuerpo libre cuando tenemos valores, una fuerza, ¿no?, que trata de moverle de 20 newtons con un ángulo de 55 grados con la horizontal. Lo primero que siempre vamos a graficar al hacer el diagrama de cuerpo libre es su peso del objeto dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y como hay una superficie, el peso está accionando y recibe una reacción que es la normal. Pero tenemos una fuerza, ¿no?, que trata de moverle de 20 newton. Esto no está ubicado ni en el eje de las X ni en el eje de las Y, entonces hay que descomponer sí o sí. Descomponemos en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, ¿qué se llama? Pero, ¿qué valor tiene en el eje de las X? Ya no se trabaja con esta fuerza. Ya ha venido de esta fuerza, entonces le ponemos fuerza. Como está al lado del ángulo de 55 grados, multiplicamos por el coseno de 55 grados. Y el otro, la componente en el eje de las Y, va a ser seno. Fuerza por seno de 55 grados.
porque verticalmente se ubica acá, ¿no? Si lo traemos este vector, ¿no? Lo traemos haciendo un triángulo, es opuesta al ángulo de 55 grados. Entonces, por eso también es seno. Donde está el ángulo, ya inmediatamente el ángulo al lado lo llamamos coseno. En otro caso, si hay un objeto inclinado, esa superficie, ¿no? Tratamos de que sea X, la superficie inclinada, X. La normal, como acciona el cuerpo, la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Lo tomamos como el eje de las Y. Si observamos bien, el peso ya no está ni en el eje de las X ni en el eje de las Y, entonces se descompone, por eso uno en el eje de las X y otro en las Y. Proyectando además el ángulo, ¿no? Con la componente horizontal se va a proyectar entre el eje de las Y y el peso, ¿no? ¿Qué se proyecta acá? No, tranquilamente esto con la superficie horizontal forma 90 grados, ¿no? Y el otro lado del ángulo, esta parte, ¿no? También con la vertical descompuesta forma 90 grados, por eso también se proyecta en esta parte. Tenemos otro diagrama de cuerpo libre de una baza, ¿no? Que tiene en ambos extremos un apoyo. El diagrama de cuerpo libre se grafica, ¿no? Como una reacción, ¿no? Reacción en A de este y reacción en B del otro extremo. Y hay también dos pesos, una fuerza dirigida hacia abajo, peso 1 y peso 2. De la baza también tiene su peso de la base o varilla. Entonces siempre baja el punto medio de la base o varilla. Bajamos peso de la varilla. De esa manera se grafican los diagramas de cuerpo libre.